Bueno chicos, vamos a continuar entonces con la temática. Ahora en este momento entonces sí vamos a pasar a la sección que nos indica, bueno, qué es la accesibilidad, teniendo en cuenta que pues bueno, el marco en el que vamos a trabajar es la parte de la accesibilidad web. ¿Listo? Entonces, bueno, hablando de la accesibilidad, ¿cierto? Entonces miren, si nos vamos al término como tal, entonces, vamos a relacionar que, bueno, como su palabra lo indica, proviene de la palabra acceso, ¿sí? O sea, digamos, de lo que define, pues, la acción de llegar, acercarse, o, pues, digamos, de brindar lo que es la entrada o el paso, ¿sí? Si nos vamos como a la esencia de la definición. Pero, pues, digamos que la accesibilidad, pues, en términos generales, estaría aplicado no solo a lo que conocemos, digamos, como que es los espacios, que vemos que hay estos logotipos, ¿cierto? Para indicar, bueno, que digamos que son espacios especiales, ¿sí? En relación, pues, digamos, a ciertos grupos de personas, ¿sí? Pero entonces también vemos que ahora el término accesibilidad también abarca o nos compete en el término de las tecnologías, ¿sí? Entonces, viene a ser, digamos, en ese sentido, pues algo como menos neutro esa definición, ya que pues se extiende, ¿sí? A los beneficios, ¿cierto? Que derivan pues de la interacción con otras personas. Y pues digamos que se refleja más que todo en brindar esa condición de igualdad, ¿sí? Frente a, pues como ya hemos visto la definición, al acceso que se pueda tener a los objetos. Y en nuestro espacio sería al acceso que nosotros podamos garantizar frente a la tecnología, ¿cierto? Desde el punto de vista ingenieril. Dicho eso, entonces también es importante, una vez que tenemos más clara la definición de accesibilidad, identificar las barreras que digamos que pueden encontrarse o que están inherentes a los problemas de accesibilidad. Entonces, primero, pues tendríamos que hablar de las que están vinculadas a la funcionalidad física, psicológica o cognitiva de cada individuo, ¿cierto? Entonces, vemos que hay barreras con respecto al conocimiento, con respecto a la salud, con respecto a alguna dependencia física o psicológica, ¿cierto? Que pues ahora, por ejemplo, podemos decir que el acceso a la información podría ser una barrera en términos de la dificultad, pues digamos, de acceder al conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí también tendríamos más claridad acerca de eso. Tenemos por otro lado también que se presentan lo que son las barreras ambientales, ¿sí? Entonces allí digamos que pues se presentan ya sea pues digamos desde un punto de vista por las condiciones físicas o sociales del medio. ¿Listo? Entonces ahí hablaríamos, bueno, digamos, de limitaciones que serían del ámbito arquitectónico, o sea, pues bueno, del entorno como tal, como se ha construido, del medio natural, de transporte, pues que también lo hemos visto, que en algunas ciudades o en algunos espacios como tal, pues no existe como un acceso global a lo que es, pues, los medios de transporte. Y pues también hay algunas barreras vinculadas a reglas o a regulaciones, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos citar en ese caso cuando existen personas que hacen uso del servicio de perros guía, ¿sí? Personas con limitaciones visuales. Y pues, por ejemplo, podríamos ver que hay sitios donde no se admiten mascotas. Entonces, eso generaría una barrera para que pues la persona pueda acceder a cierto tipo de lugares, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta también. Existen barreras de otro tipo que son las barreras interactivas, ¿sí? Entonces, entre esas barreras estaríamos citando las que están relacionadas con, digamos, las que se presentan cuando limitan
el desarrollo de ciertas actividades. Entonces, miren, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, ahí vemos que, pues bueno, están puestas unas barreras muy probablemente como para que no accedan motocicletas o vehículos más grandes. Sin embargo, pues ahí vemos que se limita el acceso a personas en silla de ruedas para que pues puedan acceder a un cajero, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo pues como la falta de empatía y la falta de cultura ciudadana que pues digamos por tomar una medida pues termina perjudicando a personas con la discapacidad digamos de movilidad en este caso. Entonces aquí podemos ver que pues esas barreras pues aparecen como desde el punto de vista del diseño de las ciudades, lo que son las barreras arquitectónicas, perdón, barreras urbanísticas, las de transporte, y pues aquí también entraría como las barreras con las telecomunicaciones, que es donde básicamente nosotros tendríamos campo de acción y donde nosotros podríamos pues acceder y pues apoyar o a mejorar la condición de vida de todas las personas en general, porque pues en términos generales podemos ver que el hecho de que haya barreras, digamos, para que lo que nosotros consideramos, como ya habíamos mencionado, personas con limitaciones físicas o cognitivas o demás, también puede involucrar a personas, digamos, que resulta poco intuitivo o de difícil acceso este tipo de barreras, ¿cierto? Si lo ponemos desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas, pues tendríamos que son, bueno, se entiende que son las que están en edificios, en acceso a hogares y demás. Desde el punto de vista urbanístico, entonces serían como que se edifican sitios, pero digamos de dominio público y privado, pero sin brindar el acceso universal. Las barreras de transporte, ¿cierto? Que pues pueden presentarse en vehículos de corta, de media, de larga distancia, en vehículos de tipo terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, ¿no? Y pues en la parte de telecomunicaciones podríamos decir que son limitaciones o barreras que están frente, que se presentan, ¿no? Pues cuando hablamos de comprensión o de la forma como se puede captar un mensaje, sí, que puede ser hablado o no hablado. Y pues digamos que no apoya desde el punto de vista del uso que puede darse de ciertos medios técnicos o tecnológicos que estén disponibles, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de esta última, estaríamos hablando, por ejemplo, de dispositivos o de creación de dispositivos que no tienen en cuenta la realidad de toda la población, ¿sí? Donde se omiten, pues, parámetros que hacen de menos o hacen a un lado a personas con discapacidad y también a personas mayores, ¿sí? Que digamos que en muchos casos, pues, no pueden hacer un uso completo o un uso óptimo de este tipo de dispositivos. Y pues también, digamos, como tal, digamos, se entiende que, o sea, esos dispositivos están hechos como, digamos, a una media global, pero como les digo, se genera como cierto sentimiento, cierta sensación de aislamiento para estas personas. Entonces, miren, entendamos ahí que los dispositivos, pues bueno, no nos referimos únicamente a lo que son dispositivos físicos, ¿no? Sino que también elementos que están formados por software, entendiéndose como programas, aplicaciones, servicios, ¿cierto? Y que pues básicamente, tanto en el hardware, como ya hemos visto, se puede presentar barreras, pero también se pueden presentar barreras en el software. Bueno, entonces aquí aparece un concepto importante alrededor de esto, que es la parte de lo que es lo que se conoce, digamos, a partir de la definición o de resaltar estas barreras, que es lo que es el diseño universal o también conocido como diseño para todos. Entonces, eh, esto, digamos, está apañado, digamos, o se refleja con estas características de aquí, que pues esas sí son de mucha importancia porque no solo van a servir para lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del curso, sino también en términos generales aplican
para cualquier servicio o cualquier aplicación que se quiera desarrollar. Entonces, mire, resaltando esos parámetros, entonces primero, el primer principio de diseño universal está relacionado precisamente con lo que es el uso universal. Entonces, tiene que ser algo que sea para todos, tiene que tener un diseño útil y tiene que poder ser aprovechable para cualquier grupo de personas. ¿Listo? De otro lado tenemos que tenga flexibilidad de uso, ¿sí? Entonces, que ese diseño se adapte a amplias preferencias y a amplias destrezas, o sea que digamos que así como es fácil para uno como ingeniero que lo desarrolló, tiene que ser fácil para un niño de 4 años o para su abuelito, tiene que ser fácil de usar. ¿Sí? En términos de qué tan intuitivo puede ser esa parte, lo cual nos lleva al siguiente parámetro, que entonces que tiene que ser de uso simple e intuitivo. Entonces, o sea, no importa que sea completamente funcional si no es fácil de usar, o por lo menos no es fácil de entender para cualquier usuario, ¿sí? Tiene que ser, o sea, fácil en la primera interacción, sin importar la experiencia que tenga el usuario en el uso de tecnología, sin importar su conocimiento, sin importar su habilidad en lenguaje, sin importar tampoco su capacidad de concentración, ¿sí? Entonces, digamos que tiene que eliminarse de entrada complejidad que sea innecesaria en la aplicación. Y de otro lado, tiene que proporcionar de pronto ayudas o avisos, ¿cierto? Que sean claros, que sean eficaces y que sirvan como respuesta y también como orientación luego de la finalización de la tarea. Y pues digamos que presente constantemente información, pues con importancia, ¿no? Con la importancia que merece allí. No enviar como alertas innecesarias, como ya dijimos. Bueno, pasando al otro, entonces entramos al ámbito de lo que es la información perceptible, ¿sí? Entonces aquí es donde decimos, pues bueno, que se aporte información de forma efectiva al usuario, ¿cierto? Entonces, que puede, digamos, que puede estar relacionada con brindar información de manera redundante, pero esencial y a través de distintos medios. Entonces, digamos, puede ser una información de tipo gráfico, verbal, dependiendo del tipo de dispositivo, pues también táctil, ¿sí? O sea, que de pronto con tocar o dar clic, pues ya a modo de interacción, pues me brinda información relevante. Entonces, aquí, pues, digamos, tiene que darse la forma de que esa información se presente independientemente, pues, de la condición ambiental o de las habilidades sensoriales que tenga el individuo. Sí, entonces, allí sería, pues, que diferencie, pues, digamos, distintos elementos que allí se presenten. O sea, si, por ejemplo, vamos a utilizar un método, digamos, de distintos gráficos, que pues si voy a dar clic en distintas zonas de ese gráfico, pues bueno, que me brinde información diferente. Sí, que digamos que no sea como lo mismo y complique la forma como se está dando la información. Es más, digamos que de alguna forma podríamos hablar aquí también de algún tipo de compatibilidad, ¿cierto? O sea, no solo hablando en términos de los dispositivos, sino también de que la aplicación o la forma en que se presenta la información se adapte tanto al dispositivo como al tipo de persona que va a interactuar con ese software o con ese hardware, ¿vale? Bueno, la tolerancia al error, ¿sí? Entonces, básicamente que pues que el diseño o los elementos que se hayan predispuesto allí permitan minimizar riesgos y errores, ¿sí? Entonces, digamos que se disponga con un diseño como minimalista a fin de que se pueda ubicar elementos más usados, más fáciles de acceder y pues cualquier otro elemento que sea peligroso, pues que se pueda eliminar o se pueda aislar o se pueda tapar, ¿sí? A fin de evitar cualquier accidente.
Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir aquí en la parte del error? Que digamos si falla o hay algún tipo de inconveniente, pues que sea fácilmente interrumpible, pues para no generar una experiencia traumática en el usuario, ¿sí? Y pues que incluso eh, que desaliente acciones, digamos que no sean consistentes con actividades que de pronto requieran vigilancia, ¿sí? O sea, que haya como esa posibilidad de que la persona, en caso de que no sea tan fácil para ella la interacción, pues que se le brinden herramientas para poder brindar apoyo, ya sea como desde otra persona o desde la misma aplicación o desde el mismo servicio. De otro lado, entonces hablamos de que sea un tipo de aplicación que requiera poco esfuerzo físico, ¿cierto? Entonces, uy, perdón. Entonces, que el diseño sea eficiente, confortable y que su uso pues requiera la más mínima fatiga. Hablando pues, digamos, de fatiga física, como ya mencioné allí, o fatiga visual, ¿cierto? Que también puede estar relacionada, o algún tipo de fatiga relacionada pues con el sentido o con la forma como se esté utilizando esa aplicación o servicio. El otro estaría relacionado con lo que es el tamaño y el espacio para acercarse, para manipularlo y para usarlo, ¿sí? Entonces tiene que contar con distancias adecuadas para que pues la persona pueda tener a su alcance la aplicación como tal. Un ejemplo cualquiera, digamos, hablando de un cajero electrónico, que no esté en un sitio muy estrecho, que no sea muy alto, sí, que por lo menos la pantalla esté a una altura visible, sí, y que por lo menos haya buena iluminación, que sea clara las letras y pues bueno, por ejemplo, que pueda yo tocar algo que pueda recibir información auditiva de los mensajes que se están desplegando en la pantalla, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, eso estaría relacionado con lo que dice la definición, que tiene que ponerse o ubicarse independientemente del tamaño corporal del usuario, de la postura o del tipo de movilidad. Sí, entonces eso ya son criterios como universales y valga la redundancia para el diseño universal. Sí, son criterios que ya se han estudiado y se han condensado en estos 7 criterios, ¿cierto? Para considerar cómo se tiene que diseñar algo y cómo se garantiza que sirva para todos, ¿sí? Que no sea excluyente. Hasta ahí, chicos, ¿sí es claro o tienen alguna pregunta? Por ahora no. Vale, chicos, si no cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya saben, por el micrófono o por el chat, ¿vale? Bueno, pasemos a lo siguiente. Entonces, ya que hemos visto como a grandes rasgos la cuestión de la accesibilidad, de la evaluación del diseño para todos y de las barreras, vamos a entrar ya un poco más en materia, hablando de cómo se aplica ese concepto de la accesibilidad a la web. Entonces, miren, cuando vemos que una herramienta, ¿cierto? Un sitio web o una aplicación además está bien diseñado y bien codificado, ¿sí? Entonces una persona con algún tipo de discapacidad pues puede utilizarlo fácilmente, ¿cierto? Sin embargo, actualmente nosotros podemos ver que pues hay muchos sitios y muchas herramientas que están desarrolladas incluyendo barreras de accesibilidad que dificultan la interacción o el uso por parte de algunas personas, ¿sí? Entonces, eh, hace necesario, pues digamos que se haga una observación y una evaluación, teniendo en cuenta, pues como base los criterios que vimos, pero ya en el contexto, pues miraremos que hay otros criterios que ya están más orientados como a esta parte web, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué nos sirve, o sea, aparte de ser incluyentes con la parte de accesibilidad web? O sea, que en realidad, si nosotros aprendemos a adoptar estos criterios y los aplicamos bien,
pues vamos a hacer que la web, digamos, beneficie a no solo a las personas con discapacidad, sino a todo tipo de personas, además de beneficiar a empresas y técnicamente a la sociedad en general, ¿sí? Entonces es de allí donde existen organizaciones internacionales que han entrado a definir lo que realmente la accesibilidad, al menos en términos de la tecnología, qué es lo que se necesita, qué es lo que de verdad eh, puede, digamos, implementarse para garantizar esto, lo que es la accesibilidad web. Dicho eso, entonces, Tim Berners, digamos que es el director e inventor de la WWW o la World Wide Web, dice que el poder de la web está en que en sí misma es universal, ¿sí? Y que pues está pensada para que cualquier persona pueda acceder a ella, independientemente del tipo de discapacidad que tenga. Y eso hace que, digamos, dentro de la web, eso se vuelva un aspecto completamente esencial. O sea, que digamos que eso siempre debió haber estado. Es más, desde la concepción de la web, eso es lo que se pensaba, o sea, que sea universal. Sin embargo, pues podemos ver que a la práctica, pues eso está un poquito alejado, ¿no? Entonces, miren, en esencia, como ya les decía, la web está diseñada para que todo el mundo la pueda usar, ¿sí? Independientemente de qué hardware tenga, independientemente de qué software, de qué idioma, de la ubicación, de la capacidad, ¿sí? Entonces, miren, eso es, digamos, lo que es el ideal de la web, ¿no? Pero, digamos que cuando, o en la práctica, como ya hemos visto, pues eso no es tan cierto. Sin embargo, cuando la web realmente cumple con ese objetivo, se vuelve lo que podemos decir es accesible, ¿sí? Para personas con diversos rangos de limitaciones, digamos que puede ser auditiva, de movimiento, de visión y como ya hemos mencionado también, habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, miren, por lo tanto, digamos, desde ese punto de vista, el impacto, digamos, de la discapacidad cambia radicalmente en este concepto, en la web. ¿Pero por qué? Porque la web está diseñada, como ya les decía, está diseñada para eliminar esas barreras de comunicación y de interacción, ¿sí? Con las personas que se encuentran en el mundo físico, ¿sí? Entonces, miren, pero si nosotros, como nos ponemos a pensar, ¿cierto? Cuando una página web, una aplicación o cualquier herramienta está mal diseñada, más que ser incluyente, va a entrar a generar barreras, ¿sí? Y que es más, que no van a excluir solamente a personas con algún tipo de discapacidad, sino también a personas que no tienen experiencia en el uso de estas tecnologías. Y en sí mismo, o por lo menos para el contexto que nos compete, se vuelve una barrera para el uso de la web como tal, ¿sí? Entonces, miren, en ese sentido es clave, ¿sí? Y no solo por el curso que estamos abordando, sino en general, para cualquier desarrollo, es clave, ¿sí? Pensar en accesibilidad, tanto para desarrolladores, para ingenieros, para diseñadores, para organizaciones, ¿cierto? Que, digamos, quieran crear sitios y herramientas web que sean de calidad, ¿sí? Y pues, digamos, de paso, o de hecho, como objetivo principal, que esos diseños o que esa parte de la accesibilidad no excluya a las personas, ¿sí? De poder usar sus productos y sus servicios, ¿sí? Entonces, tengamos muy claro eso, ¿no? Ya que ustedes, pues, como están en ese camino, ¿sí? Entonces, para que ya lo piense como una característica inherente, o sea, que siempre, por más de que uno tienda a concentrarse en la funcionalidad de las cosas o en que se vea bonito, ¿sí? Entonces hay que pensar en que la principal característica de la web o la esencia de la web en sí misma tiene que ser la accesibilidad, ¿vale? Pero bueno, dicho eso, entonces, ¿qué es la accesibilidad web como tal, no? Entonces, miren, significa, ¿sí? Que sitios web, herramientas, tecnologías sean diseñadas y desarrolladas de tal manera que personas con discapacidad o sin ella puedan usarlas, ¿sí?
Más concretamente, o sea, que una persona que entra a una página web o que utilice una herramienta tecnológica, pues bueno, pueda percibir, pueda comprender, navegar e interactuar con la web fácilmente. Y es más, que pueda contribuir a la web, ¿sí? Que es como lo que vimos que es el cambio de paradigma desde la web 2.0 hasta la web actual, ¿cierto? Que pues eso lo vimos en la clase pasada. Perdón. Entonces, mire, pensando en eso, entonces la accesibilidad web abarca todas las discapacidades que puedan afectar el acceso a la web. Eso incluye, digamos, discapacidades auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, del habla o visuales, ¿sí? Digamos, destacando como las que engloban la mayoría de discapacidades con las que se puedan encontrar. Entonces, como les decía, pues a la larga, cuando ustedes logran el objetivo de la accesibilidad, o sea, hacer un buen diseño, un buen desarrollo, se van a dar cuenta que al final, pues eso también beneficia a las personas que no tienen discapacidad, como por ejemplo, para no ir tan lejos, digamos, personas que por primera vez interactúan con teléfonos móviles, ¿cierto? Entonces piensen en sus papás, en sus tíos, en sus abuelos, ¿cierto? Que son, digamos, generaciones que no, como quien dice, no nacieron con la tecnología debajo del brazo o alrededor de todo, que digamos que ustedes ven, por ejemplo, sus hijos, sus sobrinos, que eso es como muy natural para ellos esa interacción. Entonces, mire, pensando como en generaciones anteriores, entonces, ver que si algo es realmente accesible, pues realmente estas personas tienen facilidades, ¿no? Para utilizar estos teléfonos, relojes, televisores o cualquier otro dispositivo que de pronto tenga pantallas pequeñas o distintos modos de entrada. Por ejemplo, digamos, para nosotros puede ser ya intuitivo acceder a nuestro teléfono con nuestra huella. De pronto para nuestros papás, nuestros abuelos, no. De pronto ellos en una primera interacción con algún teléfono, pues ya es presionar el botón para simplemente desbloquear la pantalla y bueno, ahí empieza un reto. Pero de pronto para ellos incluso puede resultar difícil introducir un PIN, introducir una contraseña. Y de hecho, como les digo, puede que no resulte tan natural poner una huella, como sí puede serlo para nosotros, ¿cierto? Entonces, miren, realmente, digamos, nos encontramos frente a un público, digamos, hablando de las personas mayores, que dependiendo del rango de edad, ¿cierto? Vamos a ver que tienen distintas habilidades, ¿sí? Y que esas habilidades pues van a ir cambiando de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona pues tiende a tener como más dificultad visual, pues se va a apoyar en sus otros sentidos, ¿sí? Como para poder interactuar con otro tipo de cosas, pero estamos hablando de que esas habilidades que están cambiando en ellos, pues no limiten su acceso a la tecnología. Podemos ver también, digamos, que se puede presentar eh, que digamos que si ampliamos ese sentido de accesibilidad, pues podemos garantizar la interacción de personas con lo que se conoce como discapacidades temporales, ¿no? Un brazo roto, perder las gafas o algún otro tipo de limitación, ¿cierto? Que no sea un inconveniente eh, que lo aísle completamente, porque pues ahí vemos que son discapacidades temporales. Sí, o sea, como por no ir tan lejos, digamos que, por ejemplo, cuando en las clases tomaban notas y si la persona solo es diestra y se fracturó precisamente ese brazo, pues muy difícil, digamos, que pueda tomar apuntes, a menos que sea ambidiestro. Pero, pues, por ejemplo, podríamos encontrar que a nivel de la tecnología pueda grabar mensajes, digamos, notas de audio para ver lo que está recibiendo en una clase, o textear con la otra mano, que de pronto eso no es tan difícil en comparación a escribir con la otra mano, que digamos que no tenga necesariamente esa habilidad. Bueno, de otro lado, eh, las limitaciones que estén relacionadas con la ubicación, o sea, que haya poca luz o digamos un entorno donde no se pueda escuchar un audio, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos saltar esas cosas, pues podemos evadir de alguna forma esas limitaciones que se puedan presentar. Lo que podemos encontrar ahora en este tipo de clases que, bueno, en esta realidad en la que nos encontramos, ¿no? Donde podemos encontrar pues compañeros o personas, estudiantes de colegios, escuelas y demás,
que puedan tener una conexión lenta a internet, ¿sí? Que no tengan un buen ancho de banda. Entonces, por ejemplo, si su página web o su aplicación está diseñada para que una persona la pueda ver en una página, ¿cierto? Que no consuma muchos recursos, entonces estamos saltando pues la brecha de de la no accesibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? ¿Es claro? ¿O alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. No, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí, haciendo un paréntesis, vamos a ver un video que se relaciona con unos 10 aspectos en particular, digamos, que pueden ser útiles para que pues tengamos en cuenta cuáles son las discapacidades que podemos encontrar y pues qué puede ser útil para las personas en variedad de situaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a reproducir un fragmento y para ver si ustedes lo escuchan y si ya me confirman, pues ya seguimos reproduciendo el resto. ¿Listo? Web accessibility perspectives. Video captions. Bueno, hablando de accesibilidad, entonces, bueno, vamos a poner los subtítulos, bueno, vamos a ubicarlos en español de una vez, ¿no? Para que pues todos puedan captar el mensaje. Bueno, vamos a ubicar aquí. Entonces, miren, como ven, por ejemplo, YouTube ya está saltando un poco esa brecha y pues ya ofrece, digamos, este tipo de herramientas. Bueno, primero veamos si funciona, ¿no? Video isn't just about pictures. Ah, It's listo. also about Miren, sound. ¿se escucha el audio del video? Sí, profe, sí se escucha. Ah, listo, perfecto, chicos, gracias. Entonces, bueno, vamos a darle pantalla completa y vamos a verlo. Without the audio, you'd have to guess what this film is about. Frustrating, isn't it? Not knowing what's going on. That's the situation for everyone who can't hear. Captions make videos accessible, which is also handy for people who want to watch video in loud environments, or where you need to be very, very quiet. Colors with good contrast. There's something about great design that allows it to go practically unnoticed. But it doesn't take much to make things confusing and frustrating. Choosing colors with poor contrast makes navigating, reading, and interacting a real pain. Good design means sufficient contrast between foreground and background colors. That's not just text and images, but links, icons, and buttons. If it's important enough to be seen, then it needs to be clear. And this is essential for people with low contrast sensitivity, which becomes more common as we age. With good colors, websites and applications can be easier to use in more situations, like in different lighting conditions. Voice recognition. Imagine if you could only communicate with your family by writing. Sometimes it's just easier to speak. One of the advances of technology is voice recognition, whether it's searching the web, 19th century architecture, dictating emails, Send email to Jack Hardy. or controlling your navigation app. Many people with physical disabilities rely on voice recognition to use the computer. place order, But for that to happen, websites and apps need to be properly coded. go, cancel, Voice recognition can help lots of other people with temporary limitations too, like an injured arm. Place order. It can also prevent injuries becoming worse, like RSI, repetitive stress injury, or for people simply preferring voice. Text to speech. Some people can see the text on this screen. Fortunately, computers can convert text to speech. It's technology that many people who are blind have been relying on for years. But it's also important for many people with dyslexia and very useful for people with difficulty reading text, as well as some people who just like to multitask. But for this to work, websites and apps have to be properly coded.
which has the added benefit of helping search engines index websites' contents better. Clear layout and design. Poor layout can be very frustrating. And the same applies to the web. Good design involves good layout, and that means a better user experience. This includes clear headings, navigation bars, and consistent styling. Any web user will get frustrated with bad layout and design. Complex layouts also make finding information difficult or impossible for people with visual disabilities. And they are confusing for people with cognitive and learning disabilities who need clarity and consistency of the presentation. Bad design also impacts anyone who isn't particularly confident around computers. Notifications and feedback. All the right gears can be put in motion. The hands can be at the exact place they need to be. But if you don't get the response that you're expecting, you'll end up wondering if there's some sort of problem. It's the same on the web. Without clear notifications and feedback, people are quickly disoriented and confused, especially error messages, which are often complex and confusing. Yet making them understandable is usually quite simple. Making websites and apps predictable and understandable makes them accessible to people with cognitive and learning disabilities, and more usable for everyone, especially for people with lower computer skills. Large links, buttons, and controls. Trying to hit a small target requires lots of effort. Many websites and applications try to thread the needle. But on the web, we can make areas for clicking and tapping larger and easier to use, which is handy on mobile devices, especially when we might be moving around at the time, which is critical for people with reduced dexterity. Customizable text. What's right for you doesn't necessarily work for the next person. Customization isn't always just a question of preference, though. Sometimes it's a necessity. Being able to adjust the text is crucial for people with low vision and dyslexia. Properly coded websites and applications allow the text to be customized. For example, to change its size, spacing, font, and colors without loss of functions or clarity. Understandable content. Instead of saying, to postulate a conceit more irksome than being addressed in sesquipedalian syntax is adamantine, it is better to say, being spoken to in unnecessarily long and complicated language is a pain. Yet many websites like structuring, using headings, lists, and separation. Or they use overly complex language, jargon, and unexplained acronyms. It makes them difficult and unappealing to use for many people, including non-native speakers, and makes them unusable for people with cognitive and learning disabilities. Keyboard compatibility. Not being able to use your computer because your mouse doesn't work is frustrating. Many people use only the keyboard to navigate websites, either through preference or circumstance. Whether it's temporarily limited mobility, a permanent physical disability, or simply a broken mouse, the result is the same. Websites and apps need to be operable by keyboard. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives. Bueno, chicos, entonces, a ver, ¿qué malas experiencias se han encontrado de las que mencionaron ahí en el video con respecto a la usabilidad web?
Por ejemplo, a ver, Jason, a ver, ¿qué te has encontrado que haya sido como una mala experiencia con una página web? Hola, profe. Hola, Jason. Pues, ¿qué te digo? Más que todo cuando uno abre una pestaña y uno quiere que muestre cierto contenido y no lo hace. Entonces, pues a veces no son como también no son aptas para un Android, entonces solo son para computadora. Entonces ahí hay como ese choque, ¿no? Ah, ok, ok. Bien, bien. Gracias, Jason. A ver, por ejemplo, Víctor, ¿alguna mala experiencia con alguna página? Pues en mi caso, pues yo no veo muy bien, entonces la letra y los botones pequeños en algunos casos, ¿no? Y pues no falta pues la página web que como decía ahí, ¿no? Que los colores no resaltan bien. El contraste. Ah, listo, listo, Sí, Víctor. exacto. Vale, vale, te entiendo, me ha pasado. A ver, por ejemplo, Daneli, ¿alguna experiencia mala con alguna página? No, pues hasta ahora no, profe. ¿Ya está ahorita todo accesible? Pues sí, no, pero igual tampoco frecuente mucho las así páginas. Ah, ok, bueno. A ver, por ejemplo, Carlos, a ver, Carlos, de pronto, ¿qué de las recomendaciones para diseño que mencionaron ahí, cuáles ya conocías? Pues diría que el reconocimiento de voz, inclusive pues diría que faltaría uno que ya se comenzó a implementar en los dispositivos móviles, que es a través el movimiento por gestos o con la mirada. Esa Sí, sí, sí. faltaría ahí, porque yo ya lo he visto en algunos celulares que ya lo tienen. Y a ver, no, sí conocía varios. Había una personita ahí que no lo tenía como muy presente, pero ahí sí. Digamos que la navegación que él hacía, que digamos que confirmar la compra, algo así, eso sí no sabía que fuera tan específica, sí. Eso sería lo. Claro, claro. Ah, listo, Carlos, gracias. A ver, por ejemplo, Viviana, a ver, ¿cuáles conocías de las que estaban ahí o cuáles te llamaron la atención? Hola, profe. Hola, Viviana, ¿cómo Pues estás? como el que más he visto es el de las notificaciones, que por ejemplo que el mensajito que sale ahí abajo cuando uno ingresa una contraseña o algo así, que a Ujú. veces no son como muy claros. O sea, pues uno entiende como más fácil porque está más metido como en ese cuento. Pero pues una persona que no está acostumbrada a eso, hay mensajes que no quedan entendibles, pues. Y para otra persona que no esté como en esta área quedaría como complejo de entender. Es como el que Vale. más he Ah, vale, frecuentado. vale. Listo. A ver, bueno, por ejemplo, esta sí es pregunta abierta para todos. De las herramientas web, digamos, que han utilizado de la universidad, por ejemplo, no sé, Univida, la misma página de la FUB, o bueno, alguna otra página, digamos, donde ustedes consultan su horario. De pronto, ¿qué observaciones han detectado? ¿Qué limitaciones de pronto que sientan ustedes que no apoyan la parte de la accesibilidad? Bueno, vamos con la página de Pues, la FUB, vamos con la de la FUB. A ver, ¿qué problemas han visto ustedes de accesibilidad? Yo diría que en unas partes que la letra es muy pequeña. Ok, listo. Víctor, ¿ibas a mencionar algo? pues yo era con respecto a, por ejemplo, a Univida, ¿no? En el caso de uno como estudiante, cogen y le matriculan los cursos, pero se los matriculan con código y pues uno no Ah, está pendiente de qué código es qué materia, entonces uno tiene que clicar varias veces, por decirlo así.
Listo, sí, esas dos son muy buenas observaciones de problemas de accesibilidad. Claro, o sea, así como mencionaba bien en ese momento los mensajes de error que no son claros, acá igual listo, son materias que ustedes han visto, pero los códigos, como dicen, no son muy familiares. O la letra, ¿cierto? La letra, como dicen, o sea, hay personas que ya no pueden ver muy bien y pues bueno, y teniendo en cuenta también el dispositivo en el que se conecten, pues eso no puede ser tan fácil, ¿no? Pues digamos de interactuar. Que de hecho me imagino que más comúnmente de pronto han entrado desde sus celulares, desde sus teléfonos. Entonces puede ser un poco complicado. Casualmente yo lo hago de ese equipo móvil, desde eso lo hago. Y es muy ¿Sí? hardcore. Sí, a veces como la estructura no, pues se desenfoca, no sé, pues todo charro así. Sí. Sí, me ha pasado. Bueno, por ejemplo, a ver, de mi experiencia personal, ¿qué les puedo decir de la página de la FU? Por ejemplo, hay enlaces o hay links, por así decirlo, que, bueno, si lo vemos desde el celular, listo, está diseñada la página para el celular, pero hay links que si uno no le da, digamos, versión de escritorio, no aparecen. Por poner un ejemplo. Digamos, en mi caso, cuando quiero acceder al portal docente, si uno abre la página directamente desde el teléfono, no aparece. Tiene que darle uno, bueno, vista de escritorio y ahí sí ya aparece el enlace, pues para poder uno meterse por allí. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, ni siquiera estamos hablando de un problema de accesibilidad porque alguno de nosotros tenga una discapacidad en particular, ¿cierto? Es un problema general, ¿no? Y que pues digamos está como un poco en contra de la base, ¿no? De la web, ¿no? Que es la accesibilidad. Y ahorita pues con lo poco que hemos hablado y pues con el apoyo del video, yo creo que ustedes han podido dar cuenta de la importancia, ¿no? Que pues básicamente listo, estamos apoyando la inclusión de las personas y tal como lo dijeron en el video. Son herramientas, ¿cierto? Que pueden ser esenciales para algunas personas pero pueden ser muy útiles para todos, ¿cierto? Entonces, miren, de aquí radica la importancia. Sí, que pues de pronto aquí con este pequeño ejercicio que hicimos, pues nos damos cuenta que de primera mano, como usuarios que de pronto no somos tan ajenos a la tecnología, nos podemos encontrar con ese tipo de inconvenientes, ¿cierto, chicos? De pronto alguien que quiera aportar algo más de algún problema de accesibilidad que haya visto o con el que se haya topado. Bueno, chicos, de pronto ahí se van acordando sobre la marcha y pues ahí vamos. Profe, una preguntita. Sí. Pues me suele pasar a mí, ¿no? Ajá. Siempre cuando voy a ingresar a mirar las notas, algo así. Ujú. O sea, un ejemplo, este primer corte. Ujú. ¿Y por qué? O sea, no, pues no le veo como, ¿cómo le digo? O sea, tener que calificar, digamos, al profe. Pues en este Ujú. caso lo digo, pues digamos ya para un estudiante que ya va, pues en este caso en octavo semestre. Pues, casi los profesores son los mismos y pues ya se sabe, ¿no? Ujú. Digamos, usted ya lo hemos, pues yo ya lo distingo a usted y la manera de usted de trabajar, en fin, y eso. Y pues para ingresar solo a ver la nota y tener que calificar una cantidad de cosas, no, pues no le veo, pues yo no le veo la ciencia yo ahí. Claro. Bueno, digamos más que de accesibilidad, de pronto estaría orientado como al lado de usabilidad. Sin embargo, pues digamos que de pronto la limitación o el inconveniente que podríamos encontrar alrededor de eso es que muchas veces, o al menos en este caso, ¿cierto? La página está diseñada bajo lineamientos o requerimientos institucionales, ¿sí? Que desde un punto de vista, pues, trata de recolectar información de ustedes, ¿cierto? Como para indicadores, ¿cierto? Como para evidencias o registros, digamos, que se tienen que llevar con un cierto control, por así decirlo. Pero, pues claro, si nosotros nos vamos al sentido de usabilidad, pues sí, o sea, en ese sentido, pues sí de pronto afecta la experiencia, así como de pronto manifiesta Fabián, ¿sí?
Pero en ese sentido, digamos, la idea, ¿sí? Pues como el enfoque de este curso es como para proyectos propios, ¿cierto? Y de pronto también desde el punto de vista de sugerencias, que incluso algunos de ustedes pues han trabajado o han tenido la oportunidad de pronto de hacer una monitoría o de alguna forma u otra interactuar, digamos, con esto, ¿no? Con Univida, hacer algún aporte, algo así, pues que de pronto este tipo de experiencias o este tipo de interacciones, ¿cierto? Pues puedan enriquecer de pronto ya no tanto como para ustedes que ya van más de salida, pero sí, pues de pronto como para nuevas generaciones, nuevos estudiantes, ¿cierto? O incluso también, pues como para, como ustedes saben, hay varios compañeros de ustedes que pues ya son personas de edad y que de pronto no es tan intuitivo, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, de ese tipo de experiencias, pues digamos que podemos rescatar el hecho de que son cosas visibles y que por lo menos muy probablemente ustedes no harían de tener que desarrollar una página web o algo similar. De hecho, pues si tenemos en cuenta pues el proyecto que vamos a realizar, ¿cierto? Pueden aprovechar la oportunidad para diseñar la página web, o sea, no solo pues aprendiendo y desarrollando criterios de accesibilidad, sino también pues para explotar de pronto si tienen algún emprendimiento, alguna tienda, algún negocio propio, ¿cierto? Entonces aprovechar pues para dejar montada ya la página de su negocio, ¿no? Y pues obviamente pues que sea una página fácil de interactuar, fácil de comprar, digamos, si ustedes tienen alguna tienda online o alguna idea como para promocionarse, ¿cierto? Porque pues al final del curso no solo vamos a eso, ¿no? Pues a evaluar el criterio de diseño y todo eso, sino que la página la vamos a montar en un servidor real, o sea que si ustedes o sus familias o quien quiera, pues busca la página en la web, pues va a poder acceder a ella en un servidor. ¿Sí? Entonces eso pues también lo vamos a desarrollar en este curso. ¿Sí? Entonces pues también, sí, como para que, digamos, entre comillas, de sus malas experiencias con algunas páginas, pues ya en este diseño ustedes no lo pongan ahí, sino que antes, por el contrario, mejoren lo que ustedes han visto que no les ha gustado en la interacción en otras páginas. Sí, entonces de pronto ahí pues como por comentario al aporte de Fabián. ¿Algún otro comentario, algún otro aporte, chicos? Bueno, listo, entonces... Profe, pues ¿sí? me parece como interesante también en la parte que hablaba ahí como de las organizaciones de la página, pues Ujú. así se entrega como una información pues más fácil y más clara que pues uno ponerse a buscar en toda la página, a ver dónde está lo que uno en sí necesita. Entonces pues sí me parece como muy muy importante ese como el menú o pues la parte de configuración, la parte de iniciar sesión, algo así, pues que esté en la Ujú. parte superior para pues uno no tener que estar buscando pues prácticamente en toda la página para encontrar algo así. Entonces me Sí, parece como claro. interesante esa parte. Muy bien, sí. De hecho, pues no sé si ustedes se han dado cuenta, hay páginas, digamos que ustedes van a, qué sé yo, descargar una película, por poner un ejemplo cualquiera. Hay muchas páginas que están diseñadas específicamente para desorientar a la persona que va a descargar una película, ¿sí? En el sentido de que muchas páginas se sostienen con la publicidad. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes, bueno, van a descargar una película, un video, una canción, lo que sea, siempre es como difícil encontrar el botón de descarga. Siempre hay una serie de botones que están como parpadeando, iluminando, ¿sí? Distrayendo la atención para que ustedes como que den clic donde no sea, para que como que le regalen una vista, un pantallazo a una publicidad presente por allí. Entonces, si lo vemos, y como menciona Daniel, pues claro, en la experiencia ya en lo que sería de accesibilidad, eso que encontramos allí como en ese tipo de páginas, ya llevándolo a nuestro diseño debería ser todo lo contrario, ¿cierto? O sea, debería estar libre de distractores y debería ser, como dijo Daniel también, lo más claro, lo más fácil de ubicar y pues también los mensajes de error, ¿cierto? Como también decía Viviana, que sean mensajes claros. Sí, que si yo estoy haciendo algo mal, pues listo, que me ubique para ver dónde es que estoy poniendo el problema allí.
que de hecho, o sea, de pronto más por protección, ¿no? Que digamos correos, cuando ustedes meten un correo y meten mal la contraseña, por decir algo, para loguearse en algún sitio. Y ahí como en términos generales dice, bueno, el correo o el password está mal. Sí, o sea, como para no revelar más información, por si alguien quiere hackearlos. Pero, por ejemplo, si uno ve a una persona que, digamos, sus papás, ¿sí? Que de pronto ustedes les dicen, bueno, van a pagar un recibo y les voy a enseñar cómo pagarlo en línea, ¿sí? Y cuando se quieran loguear y de pronto que no sepan si está mal escrito mal el correo o está mal la contraseña, pues de pronto para ellos, en ese sentido, sí puede resultar bien traumática esa experiencia. Sí, y como vimos, también puede llevar a que la persona se aísle o que no quiera volver a interactuar o no quiera volver a intentar ese tipo de tareas. Sí, entonces, pues de pronto también como para que lo tengan en cuenta y de hecho de pronto también ya lo han vivido, ya lo han pasado. Que de hecho pues respaldo a eso también hay ciertas herramientas que permiten como facilitar el acceso, ¿no? O de pronto en el caso de ustedes, ¿no? Que tengan varias cuentas, entonces hay servicios que permiten almacenar todas sus contraseñas, todos sus usuarios y manejar como una única clave para acceder, ¿no? Pues a esa base de datos de sus cuentas y de sus contraseñas. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero listo, chicos, gracias por los aportes. Bueno, entonces continuemos. Continuemos con la temática. A ver qué más podemos encontrar aquí. Bueno, aquí pues ya digamos a nivel de una experiencia ya hemos visto como qué es lo bueno, lo malo y lo feo, ¿cierto? De la cuestión de la accesibilidad, ¿cierto? Pero entonces también ya habíamos dicho que este aspecto es muy importante, no solo por la inclusión, sino como tal, para, digamos, que se vuelva un aspecto importante de la vida, o sea, que sea un recurso que me apoye, más no que me excluya, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista, pues bueno, es importante para la educación, es importante para el trabajo, para gobierno, para salud, incluso para el entretenimiento y para muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, aquí vuelvo y repito, es importante, es clave que la web sea accesible, ¿cierto? A fin de que garantice la facilidad y la igualdad del acceso y de las oportunidades, ¿sí? A las personas con diferentes tipos de habilidades, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros decimos también que el acceso, pues, a estas tecnologías de información y de comunicación, incluyendo la web, se definen como un derecho humano básico, si de pronto no lo sabían, ¿sí? Entonces, eso se declaró en la Convención de Naciones Unidas para, digamos, garantizar la igualdad y perpetuar los derechos de las personas con discapacidades. Entonces, allí, pues, digamos, podemos ver que la web ofrece la posibilidad sin precedentes de acceder a la información. ¿A qué me refiero sin precedentes? Sin que, digamos, una persona necesariamente antes haya interactuado con una computadora o haya interactuado con un teléfono móvil, ¿sí? O sea, incluso si ustedes han visto, frente a una aplicación móvil, a una aplicación web, pues es más multiplataforma, obviamente, si está bien diseñada y bien desarrollada, puede llegar a ser más multiplataforma que una aplicación móvil. Claro que ahorita pues existen muchos lenguajes que ya garantizan eso, ¿cierto? Pero digamos que es más global el acceso desde la web que desde una aplicación. ¿Por qué? Porque pues básicamente una aplicación, si yo quiero acceder a información que me proporcione esta misma, pues yo tendría que descargarla. Mientras que pues a una aplicación web, pues yo simplemente tengo que googlearla, por decirlo, y yo ya puedo acceder a ella, ¿sí? Vuelvo y repito, que todo esté bien desarrollado, bien diseñado, y que pues también tenga en cuenta lo que hablamos hace un momento también, de que de pronto se pueda acceder sin necesidad de pues tener banda ancha para que me carguen las animaciones y los videos y lo que sea bien pesada, sino que pues es una página que pues yo pueda acceder sin mayor complicación, ¿no? Entonces miren, si nosotros vemos, bueno, aquí también podemos resaltar la importancia de la web, que la web nos permite volver más accesible la información
en el sentido de que, por ejemplo, antes, o bueno, si nosotros miramos un material impreso, o un audio, o cualquier otro, bueno, digamos, si miramos un material impreso, unas hojas, tienen muchas más barreras de accesibilidad que una página web. ¿Por qué? Porque una página web, ¿cierto? Como ya vimos en el video, podemos apoyarla, ¿cierto? Con herramientas de speech to text, ¿cierto? Para que nos lea lo que está escrito allí, o podemos interactuar con ella hablándole para hacer una solicitud, ¿cierto? Donde ya vimos que en la web 4.0, pues nosotros ya no simplemente buscamos información, sino que ya la misma web nos da soluciones, ¿cierto? Entonces, miren, a través de estos medios, digamos, de audio, visuales, ¿sí? Nos permite superar más fácilmente estas brechas, ¿sí? A través de tecnologías web. Entonces, aquí es donde decimos que de verdad, o sea, no es cuento, como quien dice, y no es un discurso bonito, sino que realmente la web sí nos permite, desde un punto de vista tecnológico, brindar mayor accesibilidad y mayor igualdad a todas las personas. Entonces, miren, cuando hablamos de accesibilidad desde el punto de vista web, pues también damos soporte a la inclusión social, ¿cierto? Tanto a personas con discapacidad como a otras personas que, como ya hemos visto, públicos de personas mayores, personas en áreas rurales, de pronto por el acceso a, como ya hemos visto, a una buena conexión, a los equipos en sí mismos, ¿cierto? Y es más, también hablando de un nivel educativo, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene acceso, por decirlo de alguna manera, a una alfabetización digital, ¿sí? Para poder utilizar equipos, para poder acceder a páginas web, ¿sí? Y que eso de alguna forma también influye el grado de escolaridad, ¿sí? Que de pronto antes, en la época de los abuelos, de los papás, bastaba con aprender a leer y escribir y de pronto saber sumar, ¿cierto? Pero ahora ya vemos que hay muchas cosas que de hecho por ese desconocimiento o por esa falta de educación, eso sí puede generar una barrera y digamos alejar a las personas del progreso, ¿sí? Por eso es que también aquí se menciona a público o a personas que están en países en vía de desarrollo, ¿sí? Entonces, en ese sentido también la accesibilidad se vuelve sumamente importante, para, no solo para garantizar el acceso a la información, sino también para volverse un apoyo para la educación, ¿sí? Incluso existen escenarios, ¿cierto? Digamos, donde la accesibilidad web se puede convertir en un requisito legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, si estamos hablando de una página gubernamental, por poner un ejemplo, digamos una página de, bueno, de ahorita, de lo que está como en auge aquí, lo del ingreso solidario, ¿cierto? Entonces, miren, si esa página, digamos, no es accesible, ¿cierto? Que de hecho no lo es, pero bueno, si esa página no es accesible, se está vulnerando un derecho, ¿sí? Se está vulnerando, digamos, a personas que no tengan esa educación o esa educación o esa forma de acceder a esa información, ¿cierto? Por el simple hecho de que la página no sea accesible, ¿sí? Entonces, limitando, digamos, el acceso a cierto grupo de personas, ¿cierto? Limitando, digamos, para el ejemplo, el acceso a esos recursos, ¿cierto? Dependiendo de distintos tipos de situaciones, ¿sí? Como ya dijimos, que sean personas mayores, que no tengan dispositivos para acceder, que no tengan una conectividad y que también, yéndonos al sentido más fundamental, que no tengan una educación suficiente o escolaridad para entender este marco tecnológico, que de hecho, vuelvo y le repito, la web no debería prestarse para esa brecha, debería ser lo más amigable y, valga la redundancia, lo más accesible posible, ¿sí? Y pues no solo eso, ¿cierto? Si por ejemplo nosotros hablamos, citando el ejemplo de cuando ustedes hagan su proyecto, ¿sí? Su página web, pues que su página sea accesible, no solo garantiza que mayor número de usuarios puedan acceder a ella, sino también pueden posicionar su marca, pueden impulsar la innovación, incluso si hablamos de un negocio digital, pues también pueden mejorar y ampliar su alcance en el mercado, ¿sí? Entonces, a la larga son muchos más los beneficios de la accesibilidad, ¿sí?
que lo que nosotros podríamos llamar a hacer algo que, o un esfuerzo de pronto vano, o un esfuerzo, digamos, que simplemente se va a apoyar en que una página se vea bonita, o que pues más personas puedan acceder a ella. Realmente es como un beneficio, incluso podríamos decir un beneficio de parte y parte, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, listo, continuemos. Entonces, miren, ya hemos hablado de la importancia, de los parámetros, de qué tanto puede mejorar la experiencia y la inclusión de distintas personas, cómo puede mejorar la experiencia también para personas que no necesariamente tengan una discapacidad, sino que de pronto tengan algún tipo de discapacidad temporal o algún tipo de limitación, pero que no está realmente relacionada con, con el aspecto de una discapacidad en sí, sino digamos, de algún tipo de habilidad diferente o de como tal del acceso, de la facilidad que tenga la persona, ¿cierto? Pero, o sea, digamos que en general podemos decir que, pues, básicamente la accesibilidad depende de muchos componentes, ¿sí? Digamos que integran, pues, no solo tecnologías web, los dispositivos, los navegadores, a los usuarios, herramientas de autor, sitios web, bueno, muchísimas cosas, ¿cierto? Sino que pues requiere como una integración de todos esos aspectos, ¿cierto? Que porque de pronto ustedes mismos también se han encontrado con que de pronto una página les abre bien en Firefox, o bueno, digamos les abre bien en Chrome, pero no les abre bien en Safari, por poner un ejemplo cualquiera. Sí, entonces de pronto eso también tiene que garantizarse. O sea, que pueda haber como esa accesibilidad, ¿no? Digamos, y que se puede integrar fácilmente. Entonces, miren, es aquí donde aparece esta iniciativa, ¿no? La iniciativa de accesibilidad web de de esta organización, de la W3C, ¿sí? Que de pronto ustedes alcanzaron a ver ahí en el video, que por ahí aparecía el logotipo. Entonces, miren, básicamente esta organización ha empezado a desarrollar especificaciones, técnicas, pautas, técnicas, recursos que entran a describir soluciones para, pues, digamos, beneficiar el aspecto de la accesibilidad, ¿sí? Es más, digamos que estas técnicas y demás, o bueno, para entrar más en materia, digamos, estos estándares internacionales, eh, se consideran herramientas claves en el marco de la accesibilidad web. Por ejemplo, pues el que estamos por ver en este curso, que es el WCAG 2.0, ¿sí? Los cuales pues también están basados en un ISO, es el 40500, ¿sí? Entonces, como tal, no solo son pautas así al aire, sino que están debidamente reglamentadas y aceptadas, ¿no? Para poder ser base en lo que contempla pues el diseño web. Hasta ahí, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, chicos, listo. Ah, bueno, por aquí creo que... Listo, chicos. Bueno. Bueno, aquí, entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí, pero para la próxima clase vamos a hacer una exposición con respecto a algunos temas, ¿sí? Bueno, entonces, pueden trabajarlo de manera individual, pueden trabajarlo en parejas. Yo ahora les voy a poner los temas, ¿sí? Que van a tratarse y ustedes, pues bueno, me van a indicar los grupos, ¿sí? Eso lo vamos a hacer de una vez. Y pues cuando ya tengamos los grupos, voy a sortear los temas, ¿vale? Para exposición para la próxima clase, ¿vale? Ah, por acá Fabián dice algo. ¿O aquí, quién levantó la mano? ¿O se les fue? Profe, ¿grupos, ¿Sí? cómo así? ¿Grupos de tres o qué?
No, no, dos personas, digo, bueno, parejas o individual, entonces para una exposición. No, es que ya es diferente. Ah, listo, listo. Bueno, chicos, entonces, ahorita por favor, entonces en el grupo que tenemos en WhatsApp, me ponen quién va a trabajar solo o quién va a trabajar en parejas para definir cuántos grupos salen y según eso, pues vemos si es necesario sortear los temas o pues bastan con los grupos que están allí integrados, ¿vale? Profe, una preguntita, ¿estamos todos? ¿Falta alguien o algo